Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Andrés Rodríguez, gran maestro de ajedrez, retransmitiendo por ICC la última ronda de este apasionante magistral de Batna y Medias. Batna y Medias son dos ciudades aparentemente pequeñas que han llevado a cabo el torneo conjuntamente. Y bueno, antes de cerrar la última ronda, queremos felicitar a los organizadores del torneo, porque realmente por todo lo que hemos podido ver a través de internet, no solo por la calidad de las partidas, que realmente han dado todo por el todo, ha sido brillante verdaderamente el nivel de juego de este torneo, sino que se ha visto muy bien organizado, muy contento a los jugadores, así que saludamos la incorporación de este torneo, este super torneo, a la elite de las organizaciones del ajedrez mundial. Bueno, llegamos a esta última ronda con el niño prodigio Magnus Carlsen, con un punto de ventaja, aún con alguna posibilidad de al menos compartir la primera posición. Tenemos a Gelfand, que se encuentra bastante cerca, y seguramente una última ronda con muchas emociones, ya que nadie se quiere quedar para atrás y todos quieren acariciar el título del torneo. Comenzamos por la partida de Nisipianú con Ponomariov. Comienza con E4, es el arma preferida. Bueno, caballo C3, se decide una línea bastante en desuso, la defensa de los dos caballos, ¿no? Dentro de la apertura de peón rey. Hacía un tiempo que no veíamos esta arma, que por supuesto es perfectamente jugable y se utilizó mucho, particularmente en el siglo XIX. Alfil B4, posición simétrica, ambos jugadores en la disputa del centro. Caballo E7. Bueno, esto es una opción muy interesante, a pesar de que la apariencia de que las blancas puedan doblar los peones sea verdaderamente preocupante para las negras. Me parece que Ponomariov, con buen criterio, cree que el caballo desde la casilla G6 y con la posibilidad de saltar luego a F4 va a compensar la potencial debilidad que pueda tener en los peones del flanco de rey. D5, rápidamente, trabajo por el centro. Ahora sí, Nisipianú se decide a doblar los peones. Alfil B3, y llegamos a esta posición muy interesante, que Ponomariov usa la misma arma que utilizó contra Rakhdabov en otra partida, en otra ronda de este mismo torneo, que es iniciar las expansiones en el flanco de dama. No quiere quedarse pasivo y siempre quiere tratar de molestar al alfil de B3. Bueno, alfil por C3, poco a poco se simplifica la posición, y luego del caballo G6 y dama H5 llegamos a la posición principal de esta partida. ¿Qué decide esta posición? Bueno, está claro que la estructura de peones negros está muy débil, el peón de F6 y F7 son debilidades muy importantes, pero Ponomariov, con muy buen criterio, entiende que él tiene compensación gracias a que con la maniobra de rey H8 seguido de torre G8 rápidamente podrá iniciar un contrajuego con la jugada caballo F4. Rey H1, torre G8 y D4. Bueno, esta jugada muy interesante desde el punto de vista de abrir la posición, pero creemos que tal vez sea un pequeño error por parte de Nisipianú. Parecía mucho más natural dedicarse a resolver problemas, como por ejemplo torre G1 sobre defendiendo el peón de G2, o incluso en algún momento la posibilidad de jugar con G3. G4 es una jugada muy creativa, muy interesante desde el punto de vista de la iniciativa, pero tal vez era el momento adecuado para jugar torre G1 y defender la posición. D4, F5, bueno, qué brillante respuesta de Ponomariov. Inmediatamente cuando le inicia una reacción en el centro, él también inicia la suya, se decide a sacrificar el peón para generar iniciativa desde la jugada caballo F4. Dama H6, torre G6, pequeñas maniobras y se llega a este final. ¿Qué pasa con este final? Bueno, el final teóricamente no debería ser malo para el blanco, pero seguramente está ya extremadamente arrepentido Nisipianú de esta simplificación que se produce, porque nótese dos detalles muy interesantes. Primero, que las negras tienen una secuencia muy, muy clara de juego con torre G8 y caballo H3, generando amenazas sobre el punto G2, y segundo y más importante, el alfil de A2 parece estar sin la menor posibilidad de entrar en juego, y esto lo perjudica extremadamente. Tal vez la última chance en este caso era jugar torre G1, pero evidentemente después de torre F2, Ponomariov mantendría una grandísima ventaja. Peón por peón, muy optimista, no sabemos si no se dio cuenta de los peligros Nisipianú, pero luego de torre G8
se ve que sí, ahora se planteó las dificultades de la posición y decidió abandonar, cosa bastante sorprendente, pero sin embargo del todo lógica. Ante una jugada estándar de las blancas, como por ejemplo C4, intentando liberar el alfil, aparece la temible caballo H3, que no solo está amenazando caballo por F2, sino que está amenazando torre G1, sacrificando la torre para dar el famoso mate del rey en el rincón del tablero. En caso que las blancas quisieran simplificar la posición con torre G1, se vería el principal problema de su posición, que será el alfil de A2, y luego de la secuencia forzada de cambios de torre G1, torre por G1 y torre por G1, aparece la terrible caballo de 2 jaque, seguido de caballo C3, y fíjense que el alfil de A2 no tiene casilla y no tiene ninguna posibilidad de escape. Brillante victoria de Ponomariov, cierro el torneo con broche de oro, buen torneo igual para Nisipianú, que si no hubiera perdido de una manera tan contundente esta última ronda, hubiera cerrado verdaderamente un torneo brillante. Duro golpe fue el que recibió el ídolo local en esta última ronda. Bueno, en la segunda partida tenemos a Gelfand con Ragdabov. Gelfand todavía con chances de victoria en el torneo, conduciendo las piezas blancas. Comienzo con caballo F3. Bueno, Gelfand, al igual que Ivanchuk, que son jugadores de la misma generación, si bien son jugadores que en principio les gustan los esquemas de peón-dama, suelen alternar el orden con que empiezan. A veces empiezan con D4, a veces con caballo F3 y a veces con C4. Esto le da gran margen de maniobra y hace muy difícil a los jugadores prepararse el orden de apertura. Finalmente elige el esquema de India de Rey, Ragdabov, que es el esquema que suele ser más usual en su repertorio. Caballo A6, una línea relativamente nueva. Cuando digo relativamente nueva me refiero a los últimos 30 años. En la década del 60, del 50, que la India de Rey hacía su auge en los grandes torneos de elite, incluso recordemos por ejemplo torneos como Zurich del 53, en que la India de Rey prácticamente era la apertura elegida en todas las partidas. No se jugaba demasiado esta línea de caballo A6 y sí se jugaba la línea más estándar, que era la de jugar con E5 rápido. Ragdabov maneja varios esquemas en esta posición y finalmente se decide por esta jugada. ¿Cuál es la idea del caballo en A6? Bueno, el caballo en A6, luego del cambio de los peones, que casi siempre se produce, termina trasladándose hacia la casilla C5, o eventualmente también, luego de una jugada como C6, el caballo suele ir hacia la casilla C7. Bueno, peón por peón, todo bastante conocido. Alfil F4, D3. Bueno, este es muy interesante porque creíamos que no era necesario entregar directamente el peón, pero con muy buen criterio, Ragdabov entiende que con caballo E5 empieza a plantearle algunas decisiones importantes a Gelfand, ¿no? Bueno, lo habíamos mencionado en la ronda anterior, decíamos que Gelfand por ahí estaba acusando un poco el cansancio. En esta posición en particular ha sacado pequeña ventaja, seguramente de blancas, el famoso caballo centinela en D5, que dificulta a las negras cualquier tipo de jugada, ya que cuando el negro realiza C6, siempre el peón de D6 es una debilidad. Es una de las posiciones que más le gusta al gran maestro Gelfand y que se adapta perfectamente a su repertorio. Las piezas poco a poco se van reacomodando, tanto las blancas como las negras, y ahora Ragdabov, muy bien por él, no quiere quedarse pasivo. Uno de los motivos que seguramente prefiere Ragdabov jugar la India de Rey es que le da posibilidades de iniciativa y empieza rápidamente a intentar aprovecharlas. Bueno, caballo E6, las debilidades clásicas de las blancas en la India de Rey, los puntos D4 y F4 se transforman en vulnerables. Caballo D4, hacia ahí va Ragdabov, y empieza poco a poco Gelfand a perder el control de la posición. Fíjense que en pocas jugadas se le fue su pareja alfiles, las negras lograron un fuerte peón pasado en D4, tal vez confiaba en generar algún problema con la diagonal de las negras, pero no parece que esto haya sucedido. A5, muy bien, el plan de Ponomariov también, jugar en el flanco dama, expandirse con el objetivo de cambiar y generarle debilidades a las blancas. B5, peón por peón, fíjense que el alfil está sobrecargado, ya que no puede venir a capturar el peón, y tiene que estar atento a la diagonal de la dama. Alfil por D3, torre C8,
poco a poco con jugadas naturales, Rack Davos empieza a lograr